Hola a todos, en este video vamos a utilizar el software Multisim y la calculadora Texas Instruments CXCAS para hallar la resistencia multiplicadora de un circuito y aumentar la escala de medición del voltímetro. El problema que queremos resolver es medir una tensión que nuestro equipo de medición, por ejemplo el multímetro Flux 179 en función voltímetro, no alcanza a medir por sus especificaciones técnicas. Diseñamos el circuito partiendo del equivalente de Thevenin entre dos terminales A y B que ya hemos hallado. Luego debemos colocar una resistencia RM y un multímetro en serie y con una relación de transformación se realiza una medición indirecta de tensión. Bueno, para el multímetro configuramos su resistencia interna de voltímetro accediendo con doble clic y en Settings, de acuerdo al catálogo del equipo en Flux, colocamos 10 megaohmios. Luego vamos a la calculadora, creamos un nuevo documento con el atajo Control-I e insertamos un nuevo programa. Lo nombramos y colocamos Acceso a librerías públicas. En otra pestaña agregamos la calculadora para ir comprobando el resultado obtenido. Bien, con el comando Display mostraremos un texto en pantalla al ejecutar sin cuadro de confirmación. Entre comillas colocamos un texto cualquiera, luego con el comando Text se muestra un texto con cuadro de confirmación para continuar. Ahora con el atajo Control V compilamos el programa verificando que no haya errores de sintaxis y en la otra pestaña podemos visualizar el programa compilado, escribiendo el nombre del programa con un paréntesis al final o con la tecla bar se listan los programas y variables guardadas. Volvemos al código y vamos mejorando su interfase con textos en pantalla para una mejor experiencia del usuario. Analizamos el circuito y miramos qué variables se conocen de este: la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin, la resistencia del voltímetro y la tensión V sub B que vamos a asumir en el voltímetro basados en el catálogo, que no sea menor que la resolución del equipo ni superior al rango de medición. Elegimos un porcentaje para una medición segura y sin grandes errores. Con Request definimos las variables que el usuario va a ingresar en el programa, un texto entre comillas seguido de una coma y la variable donde se asigna el valor ingresado, tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin, la resistencia del voltímetro y finalmente la tensión que el usuario va a asumir en el voltímetro. Utilizamos delbar al final para eliminar las variables nuevas al terminar la ejecución del programa y así evitar cometer errores en cálculos posteriores. Variables separadas por comas o simplemente si las queremos guardar no las colocamos en la lista. Guardamos con control S y siempre vamos comprobando que no haya errores de sintaxis, ejecutamos y comprobamos que lo que llevamos del programa esté bien. Bien, de forma organizada planteamos el problema en los siguientes pasos. Al analizar el circuito es una configuración en serie, entonces hallamos la corriente por medio de la ley de Ohm con la tensión del voltímetro que hemos asumido y su resistencia según el catálogo del equipo. Esta corriente será la misma a través de cada elemento, por la configuración en serie que se tiene. La corriente de la fuente es la misma que por cada una de las resistencias y el voltímetro. En el programa
Asignamos una variable con dos puntos igual o con la flecha de asignación. Los cálculos se realizan internamente y si se desea solo se muestra su resultado. Bien, con el comando display colocamos un texto entre comillas seguido de una coma y la variable que deseamos mostrar. Con la corriente del circuito hallamos la tensión de la resistencia de Thevenin y por medio de una ley de tensiones de Kirchhoff se despeja la tensión que nos interesa, la de Rm, donde va a caer la mayor diferencia de potencial permitiendo realizar la medición con el voltímetro. Podemos elegir qué variables calculadas mostrar en pantalla, en este caso se van a mostrar todas. De nuevo, por medio de la ley de Ohm, se calcula el valor de Rm con la tensión y corriente que ya hemos encontrado previamente. Control B y compilamos para comprobar que el programa se ejecute con normalidad. Vamos a introducir unos valores aleatorios para hallar una resistencia multiplicadora. Ahora, después de haber ingresado estos valores, vamos a comprobar en Multisim que efectivamente los cálculos están bien realizados. Colocamos los mismos valores que en el programa y ejecutamos la simulación. Tenemos que obtener en el multímetro la tensión que inicialmente se asumió. Como podemos ver, la medición es casi un 99.9% la asumida por el usuario. Vamos dando un formato amigable con textos en pantalla sin afectar los cálculos internos, las unidades de cada variable obtenida, por ejemplo, y demás anotaciones que se deseen. Tenemos las líneas para separar los resultados. Podemos ingresar diferentes valores en el programa y cosimular en Multisim para verificar que los cálculos estén bien realizados con diferentes configuraciones. Como estamos realizando una medición indirecta, entonces debemos hallar una relación de transformación por medio de un divisor de tensión. Esta ganancia de tensión de entrada sobre tensión de salida se multiplica por la tensión asumida para hallar la tensión que nuestro equipo no puede medir porque supera sus valores nominales. Vamos al código y asignamos una ecuación para hallar esta relación de transformación
y una ecuación para hallar la tensión leída en los cálculos. Luego escribimos un comando para visualizar por pantalla al ejecutar el programa. Finalmente podemos calcular el error porcentual de este método de medición indirecta, comprobando que no sea mayor al 1%, tensión leída menos la teórica sobre la teórica por 100. Compilamos, ejecutamos y comprobamos el programa con diferentes mediciones y configuraciones utilizando Multisim para simular. Bueno, eso es todo. Para más videos, teoría práctica y tutoriales, no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. Gracias por ver y vuelve pronto.